No quería que nadie le viera su rostro, no le temía la condena pública, sino al hecho de que sus enemigos pudieran identificar su nuevo aspecto. Gas gástrico permitió que bajara a 65. ¿Por qué te paraste la cara? No, la cara no. Una década más tarde, las cámaras de la mayoría de los canales de televisión, drones, autoridades, carabineros y detectives monitoreaban su despedida, su funeral. Es un funeral de alto riesgo que, de acuerdo a la matriz desarrollada en la Oficina de Operaciones, resultó de un riesgo extremo. Un viaje de al menos 30 años lleno de violencia por donde caminó reinó la desgracia. ¿Cuántas vidas se perdieron a causa de sus objetivos, de sus conflictos? Entendiendo para él como la única solución de conflicto la utilización de armas de fuego. Existió efectivamente un ascenso, un progreso en su camino delictual. En medio de sus soldados, el jefe de jefes, al menos así lo llamaba su círculo de hierro. Hablaremos de sus amenazas, de sus condenas, de sus estudios, de sus contrincantes, del día en que murió en su propia ley, Cogote de Toro, la vida y muerte de un narco. Como 20 disparos más o menos, o a lo mejor más. Y ahí, bueno, la reacción me imagino de muchos vecinos fue resguardarse dentro de la casa. Claro, pues sí, todo guardado adentro, nadie salió para afuera, así, aquí no haya nada. Puro balazo me hace escuchar. Detectives de la Brigada de Homicidios, al momento de ser grabadas estas imágenes, llevaban por lo bajo trabajando 12 horas en búsqueda de pistas que los pudieran llevar a la verdad. El viernes 21 de agosto, a eso de las 9 de la noche, ocurrió un doble homicidio en la población Santa Magdalena 2 de La Pintana. De manera desesperada, algunos auxiliaron a un hombre que tenía más de 10 impactos de bala en su cuerpo, lo habían acribillado. La primera información que comenzó a circular es que al menos 5 sujetos habían bajado desde un auto y con armas de distinto calibre habían disparado. Sin embargo, una cámara de seguridad echaría por tierra esa versión. La verdad era otra, pero desde un principio existió una certeza: el ataque tenía nombre y apellido: Vladimir Soto Rubillán. Un delincuente condenado por homicidio y narcotráfico era buscado por la PDI ahora por otro crimen. Para evadir a la policía se realizó 3 cirugías y una de ellas le permitió adelgazar considerablemente. Quedó irreconocible, flaquito. Felipe Varas nos informa. Fue la primera vez que en televisión se habló de él, año 2010. A esa fecha ya había asesinado a otro delincuente, le había disparado en la boca a uno de sus enemigos dejándolo parapléjico, baleó a una mujer en su estómago y lo buscaban por asesinar a quien osó agredir a su hermano en la cárcel. Pero lo que llamó más la atención en aquella época era su notorio cambio físico. Se hizo un bypass gástrico, se sometió a cirugías en su rostro, se borró tatuajes, todo para huir de los fantasmas del pasado. ¿Por qué te paraste la cara? No, la cara no. ¿Qué te operaste? Me operé el estómago, que estaba muy corto. ¿Qué te querías sacar los tatuajes? No tengo tatuaje, equivocado. Estoy hipertenso, tuve que operarme por cosas de salud. Pero si uno mira la cara antes y después es bastante distinta. ¿Qué puedo decir? ¿No te hiciste la cirugía plástica? No. Eran subametralladoras Thompson, que son armas de la guerra mundial, fusiles Galil, una gran cantidad de pistolas y mucha munición. Y obviamente al monitoreo telefónico aún de Vladimir nos damos cuenta de que solamente era una parte de su arsenal y no le costó mucho nuevamente después recuperar o volver a adquirir nuevo armamento. Descansa en paz, Cogote de Toro, el crimen y tu sangre jamás te olvidarán. En Santiago 1, en la ex penitenciaría, se enteraron de que al llamado Cogote de Toro lo habían asesinado. Le rindieron honores en las cárceles, era temido y respetado en el mundo de Lampa. Su carrera delictual comenzó en la población Santa Julia, vivió en La Legua, llegó a La Victoria y de ahí extendió sus tentáculos hasta La Pintana. Estar preso no le impidió seguir liderando su organización. Prueba de ello, otra condena en su contra del 2014.
Algunos extractos se concertaron para concretar un nuevo tráfico, lo cual era organizado desde la cárcel, entrega instrucciones por instrucciones de, todas las oraciones terminan en Vladimir Soto Rubillanca. Partió como soldado, terminó siendo jefe, habilidades tenía, balas también. Él proviene de un sector con alto compromiso delictual, con socios y familia de narcos y de pistoleros. Había toda una estructura, él tenía una diversificación de funciones, tanto de temas logísticos, desde proveedores de droga, de distribución, cadenas de distribución, cadenas de protección también para su núcleo cercano y obviamente cómo él se cuidaba y cómo se desplazaba, cómo dormía. Y esa manera de operar se vincula por una parte con evadir la acción de la justicia, pero también evitar ser reconocido por sus enemigos, por las bandas rivales. Este tipo de imputado suele ser muy cuidadoso y suele desenvolverse oculto, es decir, siempre resguardado y evitando quedar expuesto. Pocas veces se dejaba ver en la calle, no mantenía redes sociales conocidas, teléfono ocupaba poco. Quizás este es uno de los últimos registros que existe de él en una actividad afuera de su zona de confort, eso cuando fue a despedir a su padre fallecido hace algún tiempo. Justo antes de que la justicia lo fuera a buscar una vez más. Sí, estaba en la calle. Es que pese a mantener condenas por homicidio frustrado y tráfico de drogas, Gendarmería estimó que cumplía con todos los requisitos para optar a la libertad condicional. Sus datos, firmas, notas y un contrato de trabajo adjuntos. Pero cuán lejos estuvo Vladimir Soto de la reinserción. Será exhibido un video, dura 54 segundos. Bastan y sobran para probar aquello. Nadie puede descartar la resocialización respecto de nadie, pero en este caso de perfiles tan prolíficos, uno tiende a pensar que es un poco más difícil. Operaba de manera muy agresiva, atentaba contra las personas y también vinculado con tráfico de drogas, tráfico de armas y otros delitos asociados. ¡Son puros metales, hijo! ¡Vamos a rentarte hasta tu hijo! ¡Despide a tu hijo, tu señora, hijo de la puta! Con esta lo podemos rentarlo a todos. ¡Hijo! ¡Pare! ¡Puros malditos! ¡Puro calibre, chico, hijo! ¡Hijo de la mierda! ¡Vamos a rentarte, Macul y Ñuñoa! Organización criminal del Cogote de Toro casi completa. Aquí su círculo de hierro conformado por su hermano, cuñado y un tal Aguja, del que volveremos a hablar. Antes de decir que el OS9 no solo contaba con el registro para pedir su captura, también tenía estas fotos. Además, en todas las pistolas recién vistas, Vladimir era dueño de 2 fusiles y una subametralladora. Sabía que estaba en una guerra. Se lograron recuperar a lo menos 10 armas de fuego y entre ellas también una subametralladora, la cual era utilizada por este sujeto y su organización delictiva en todo lo que tiene que ver con amenazas, con disparos injustificados, con lesiones. Hay algunos homicidios también que se están investigando. Se trató de un procedimiento exitoso, pero el Cogote de Toro, como dicen, libró y lamentablemente iban a haber represalias. El Aguja, su brazo armado y uno de sus más famosos soldados, un menor de 17 años, salieron en búsqueda de quienes los habían delatado, miembros de la banda de los Rices. Se produjo una balacera, Carabineros de inmediato respondió al llamado y la tragedia se hizo presente. En medio de una plaza, el adolescente asesinó al cabo Oscar Galindo. Con tropas para poder seguir recuperando dónde mantiene el impacto político el capa. 5 en la cabeza, 5 en la cabeza. Perdón a la familia, yo pensaba que era un sicario, que me quería matar. Si él me pegó primero los disparos, policía. Le pido perdón, mucha perdón a la familia, a los hijos, a todos. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Me arrepiento mucho. Me equivoqué porque pensaba que era sicario.
Este es de extremo riesgo, por eso es que utilizamos casco balístico, chaleco antibalas, porque se prevé bajo estas condiciones que este velatorio se lleve a cabo con fuerte presencia de delincuentes, por lo que nuestro servicio principalmente va a reforzar al personal de dotación de la Tenencia de la Victoria, pero con el fin de brindarle seguridad a los vecinos del sector. El Cogote de Toro aprendió a no ensuciarse las manos, para eso estaba el resto de su organización. Lo trataban de jefe y durante 4 días sus soldados lo lloraron en La Victoria. Sin balazos, sintieron el golpe. El Aguja transmitió en vivo a través de sus redes, eso hasta que fue arrestado por no respetar el toque de queda. Además, tenía una orden pendiente por el homicidio de uno de los Risas. Hoy está preso. El acusado de matar al cabo Galindo desde la cárcel envió sus ofrendas. Su hermano y mano derecha lo enterró. Vladimir Soto Rubillanca no fue emboscado por un auto, no fueron 5 sujetos quienes le dispararon, bastó solo uno para cobrar el precio que tenía su cabeza. Ese que se acercó a él en una bicicleta, la tiró lejos, sacó un arma automática, apretó el gatillo y disparó al menos 18 municiones calibre 9 milímetros. Mató al Cogote de Toro y a un adolescente de 17 años que nada tenía que ver. Esa es la verdad. Siempre sentía un poder superior al resto de personas, inclusive su familia. Él no distinguía si eran familiares o eran trabajadores para los brazos operativos. Pero ahí está obviamente la diferencia muy notoria entre el quererlo y el respetarlo o temerle a este tipo. La historia se repite, tal como en junio pasado, un inocente muere tras haber quedado al medio de un conflicto entre 2 bandas que solo mal generan a la sociedad. En el territorio que se disputan solo este año se han producido 8 homicidios. Hay una cifra negra que es mejor no revelar. Como muchos otros ha terminado como iniciaron su carrera delictual, con violencia. No tiene ninguna característica especial para mí, salvo que es parte de un grupo delictual que lamentablemente somete y genera miedo a las personas en el sector sur de la capital. El uso de las armas de fuego, con los disparos, con los ataques, con las lesiones, van posicionándose en los lugares, en los sectores, y la muerte que lamentablemente sucedió obedece justamente a una situación similar. No más operaciones, no más balas, no más amenazas, no más personas inocentes muertas a causa de quienes solo quieren demostrarse a sí mismos quién tiene el ego más grande. El Cogote de Toro, por donde caminó, fue dejando sangre. Ahí está la vida y muerte de un narco.